La adoración dijimos que es reverenciar o rendir culto a un ser que se le considera divino. Reverenciar o rendir culto. Y para esta tarea específica, Dios nos da una identidad que es el sacerdocio. Hablamos de eso el domingo pasado, así que usted puede decir con que soy sacerdote, ¿eh? ¿Te cayó el 20? Eres sacerdote, hombre y mujer, hechos a la imagen de Dios, con la misma honra de cualquier ser humano. Ambos, hombre y mujer, comparten este privilegio de ser sacerdotes de Dios. Ahora, ¿qué hacen los sacerdotes? Pues primero vamos a desechar algunos mitos, ¿verdad? Porque luego como que lo ves demasiado difícil ser sacerdote. Porque como latinos, mexicanos, tenemos una idea de qué es un sacerdote. Y vamos a quitar algunos mitos. Número uno, no tienes que convertirte en un ermitaño sufrido y aburrido. No es eso. Jóvenes solteros, eres sacerdote. Las damas solteras, eres sacerdotisa, pero sí te puedes casar. No hubo mucho entusiasmo, no sé por qué. Yo pensé que se iban a alegrar. Entonces no tienes que ser un ermitaño sufrido y aburrido. No hay necesidad de una vestimenta o lenguaje especial. Al parecer algunos cuando conocen al Señor o vienen a la iglesia ya empiezan a hablar muy raro que ni les entendemos, ¿verdad? Y no es necesario un lenguaje aparentemente espiritual, es hablar normal en nuestro idioma. Y número 3, no es necesario tomar una postura arrogante o almidonada, así como que una postura de seriedad, de una apariencia de piedad. Ese no es necesario. Recuerda que tú eres un sacerdote solo por el hecho de ser un hijo de Dios. Tu identidad primaria, principal, es ser hijo de Dios, pero también tu identidad es ser sacerdote. Hay una gran diferencia en relacionarnos con Dios como hijos y otra como sacerdotes, pero el sacerdocio se desprende de la primera. Tú eres hijo de Dios. Si la sangre de Jesucristo te ha cubierto, lavado de tus pecados, has nacido de nuevo, has creído por fe que Él es tu Señor y Salvador, tú eres un hijo de Dios y automáticamente tu identidad es también un sacerdote de Dios. No es que tienes que ser ordenado, como acabamos de hacer esto con Daniel y Lili. Esto es un reconocimiento para que la iglesia sepa que ellos tienen una labor especial y un llamamiento, pero ellos no son junto con nosotros los sacerdotes de esta casa, somos todos nosotros. Y dado que la identidad determina la función, tú tienes el gran privilegio y el derecho de desempeñar las tareas propias de un sacerdote. La responsabilidad, el honor, el privilegio y el derecho de ejercer tu sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Ya que queda claro cuál es nuestra identidad, ¿qué hace un sacerdote? Número uno, la función de un sacerdote es preparar lugar donde Dios y las personas llegarán a encontrarse entre sí. Esta es la primera. Así lo estableció Dios en Números 1:50 para los sacerdotes. Dice: pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Este era el tabernáculo. Tenemos ahí una fotografía, una imagen de cómo era antes. Ahora pues no existe eso, ¿verdad? No es como que andamos cargando esta carpa para todos lados. Ya tenemos un lugar donde reunirnos, pero este no es el tabernáculo. Antes se necesitaba un lugar físico y ahí adentro en esta carpa
pues no hay tiempo de ver todo lo que conformaba, los enseres que conformaban esto, pero los levitas eran los encargados de transportar en el desierto esta carpa. Ahora, tú y yo, de nuevo, como no tenemos esta responsabilidad de cargar con esta tienda, ni vamos a llevarnos estas 4 paredes a donde vayamos, ¿qué es lo que significa ya en nuestro tiempo? Recordemos 1 de Pedro 2:5. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces ahora tú eres el tabernáculo. Juntos somos las piedras vivas que forman un lugar donde Dios se manifiesta. Y preparar el lugar es estar conscientes de que ahora yo soy el tabernáculo. Es decir, yo soy el tabernáculo. Yo soy ese lugar en mi espíritu donde el Espíritu Santo vive, donde me da testimonio de que soy hijo de Dios, donde me revela quién es Dios, sus atributos, su gracia y su bondad. Y entonces preparar un lugar donde Dios se va a encontrar con otras personas quiere decir que a donde quiera que tú vayas, llevas la presencia de Dios. Si estás formado ahí en el súper, ¿verdad? Ya para pagar tu cuenta, ahí está un tabernáculo. ¿Y qué oportunidad tienes de compartir y de expresar la gracia de Dios? Puesto que como tú eres el tabernáculo, las personas tienen una oportunidad de acercarse a Dios y de conocerlo a través de ti. ¿Cómo es que preparamos nuestros hogares para que nuestras familias se encuentren con Dios? Y siempre lo enfocamos en tiempos de oración o de cantos de alabanza en nuestras casas, y eso es muy, muy bueno. Sin embargo, no es la única manera de preparar un lugar para la presencia de Dios. De nuevo, si enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, si tenemos esta capacidad de tocar una guitarra y cantar ahí más o menos y nos aventamos un cantito, pues eso es muy, muy bueno y recomendable. Sin embargo, no es la única manera. Preparar un lugar donde Dios se manifieste tiene que ver mucho con la conciencia de que Dios está aquí con nosotros y cómo nos respetamos, cómo nos hablamos. Porque si tenemos un tiempo de estos donde oramos como familia, leemos algún pasaje bíblico y luego estamos enojándonos, te dije que no lo hicieras, vente, vamos a orar. No jala así, me explico. También son actitudes donde nuestros hijos, nuestro cónyuge puede ver que la presencia de Dios está con nosotros, porque el fruto del Espíritu Santo se empieza a manifestar: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y entonces este fruto está presente en nuestros hogares, está presente en nuestros lugares de trabajo, está presente a donde quiera que vayamos. Y yo estoy consciente de que yo soy ese tabernáculo ambulante que anda por todos lados y que yo llevo la capacidad dada por Dios para que otro ser humano tenga un encuentro con Él. En otras palabras, cuando usted es un sacerdote, cualquier lugar a donde vaya se convierte en un sitio donde las personas tienen la oportunidad de encontrarse con Dios. ¿Se están encontrando con Dios las personas que están a su alrededor? Porque usted es un tabernáculo. Número 2, la función de un sacerdote es llevar la presencia de Dios. Ya que estoy consciente de que yo soy ese tabernáculo, entonces yo llevo la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, mira cómo lo dijo el Señor a los levitas. En aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto. Tenemos la foto del arca. Este era el arca del pacto. Esta caja impresionante, hecha de madera y recubierta de oro muy, muy fino,
ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios, el arca del pacto del Señor. Y estuvieron delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Y le da sus responsabilidades. Pero si esta era el arca donde se manifestaba la presencia de Dios, y ahora yo soy la carpa donde vive la presencia de Dios, ¿qué cosas tenía dentro esa caja? No era nada más una caja. Esa caja tenía tres cosas. Tenía las tablas de piedra de la ley, tenía el maná, o la vara es el maná. Y el maná, algunos nos imaginamos que era como un bolillo, ¿verdad? Como una telera. Y no era así. La queja de los israelitas es que era tan ligero. Era un pan muy ligero. Era tipo como unas hojuelas. Y por eso ponían estos recipientes en el desierto y caía ahí. Caían estas hojuelas y ellos ya se las comían, y entonces caía muy ligerito y decían: no hombre, este pan es bien ligero, no llena. A diferencia de cuando usted y yo vamos pues a una panadería aquí, compramos un panezote así y te lo comes. Imagínate una torta de tamal, no, pues te llenas, ¿verdad? No, ellos no se llenaban, era algo ligero que tiene todo un simbolismo. Pero esto también estaba allá adentro, milagrosamente no se descomponía en el arca. Y luego, número 3, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y eso es bien importante porque era una vara que no estaba sembrada en la tierra. Y de pronto reverdeció, le salieron flores como estas. Y entonces llevar la presencia de Dios, sabiendo que yo soy el tabernáculo, en estos tres elementos significan algo muy importante. La presencia comprometida de Dios, llamada pacto. A través de estos tres elementos, Dios nos está expresando que Él ha hecho un pacto, el Padre con el Hijo, para bendecirnos a nosotros. ¿Y qué representa? Las tablas de la ley representan un deseo por su ley moral. Yo llevo la presencia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Por un deseo que Dios ha puesto en mi corazón por su ley moral. No es que persigo la moral como un fin, sino que la presencia de Dios me indica lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios. Es que yo voy desarrollando esta capacidad de distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto. No soy perfecto, cometeré errores, incluso pecados. Sin embargo, la presencia de Dios que va conmigo y que yo transporto a donde quiera que vaya, me da un deseo de cumplir su ley moral. Y cuando me equivoco o peco contra Dios, ese deseo me lleva al arrepentimiento, donde en mi conciencia yo quiero que Dios se agrade de mí. Y luego viene el maná, que representa en el pacto de Dios la provisión material para nuestras vidas. Habla de todo tipo de provisión. Y es como la palabra lo dice, en cuanto a que Él nos da la capacidad de generar riqueza a fin de confirmar su pacto. Y entonces yo estoy en este pacto de provisión, donde el Señor me invita a buscar primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque Dios hizo un pacto, el Padre con su Hijo, a mi favor, y Él ha prometido bendecirme y darme todo lo que yo necesito. Ahora, en este pacto, en cuanto a las cosas materiales, hay algo muy importante que debemos comprender: que Dios con su provisión nos da contentamiento. No es lo mismo que mediocridad. Contentamiento es que yo puedo disfrutar lo que tengo en los bienes materiales que he podido producir por la gracia, sabiduría de Dios, y estoy muy contento. Si logro acumular más riquezas, yo entiendo entonces que la riqueza que viene por el pacto de Dios con Cristo y me favorece, tiene un fin,
y un propósito eterno aquí en la tierra. Pero su promesa de provisión está firme. Y finalmente, la vara de Aarón que reverdeció. Esto simboliza los actos sobrenaturales de Dios en nuestras vidas. Sí, lo milagroso que creemos que es para estos días. Los milagros de sanidad, los milagros de todo tipo que experimentamos. Y entonces yo como sacerdote de Dios estoy consciente, yo soy el tabernáculo. Donde quiera que vaya, llevo la presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios tiene ciertos elementos: su ley moral, su provisión material y su provisión milagrosa. Y donde quiera que yo vaya, por eso el Señor dice: vayan y oren por los enfermos. Tal vez no tienes el don de sanidad, no importa. Tú eres el tabernáculo de Dios que lleva su presencia y se manifiesta al orar por los enfermos, al orar por provisión, al creer y al disfrutar su presencia. Hebreos 8 nos dice que ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo. El sacerdocio antiguo se basaba en rituales únicamente, en cosas materiales que los levitas podían ver, transportar. Pero ahora nos dice Hebreos que el sacerdocio que Jesús tiene y nos da a nosotros es superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Así que ya tenemos la función de un sacerdote. Número uno es preparar lugares, es estar conscientes de que yo soy el tabernáculo, y este tabernáculo, esta carpa, lleva la presencia de Dios que se manifiesta en su ley moral, en su provisión material y en sus milagros. Número 3, la función de un sacerdote es ministrar a Dios. En Deuteronomio, Dios instruyó a los levitas. En aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo. Y servirlo es adorar. Por eso algunos dicen: vamos al servicio. ¿Cuántos usan esa palabra? Vamos al servicio, porque servicio es adorar. Tú que vienes al servicio, no tienen que contestar, pero ¿en qué estás sirviendo? Vamos al servicio, porque si nada más se entiende como servicio estar en el momento de la alabanza, levantar nuestras manos y cantar, esa es una partecita. Pero servicio, la palabra misma lo dice, la etimología de la palabra nos indica que son acciones donde servimos al Señor. De pronto hay gente que al no comprender esto y se encuentran en una etapa difícil de vida, pasando por situaciones muy adversas, a veces me dicen: voy a dejar de servir al Señor porque necesito recibir. Y entendemos, hay etapas, pero sin embargo, tú eres un sacerdote, eres una sacerdotisa y vienes a la iglesia para servir al Señor. Pero el Señor lo servimos sirviendo a su iglesia. Porque estos levitas tenían que chambear. No nada más oraban, no nada más prendían el incienso, ponían los panes, etcétera. No, sino, oye, tienes que agarrar el tabernáculo y lo tienes que transportar. Ellos tenían que armar la carpa, desarmar la carpa. Ahora imagínate el chambal que había, porque de pronto la nube se estacionaba y luego armaban la carpa y la nube se movía los 2 días. ¿Cómo? Lo que duraban para armar todo eso que vimos era mucho tiempo. Pero ellos servían al Señor. Servir, adorar a Dios es satisfacer los deseos de Dios. Es reconocer sus atributos.
como santidad, justicia, amor, belleza, poder, soberanía. Entonces, cuando estos atributos están revelando a mi corazón, la respuesta que Dios espera es que yo le sirva, que yo le adore en espíritu y en verdad. Es adentrarnos en conocer su corazón. Es adentrarnos en reconocer sus gustos. Y por eso a veces nos frustramos los que venimos a la iglesia, porque esperamos venir a la iglesia y nosotros encontrar satisfacción, como si fuéramos a la iglesia a consumir un producto. Así como voy al supermercado y ahí tienen los productos que yo necesito para satisfacer mi hambre de higiene. Así voy a la iglesia para encontrar un producto que me dé satisfacción en mi vida, en mi familia. Y entonces, al estar equivocado ese concepto, no lo recibes, no hay una satisfacción en ti, porque esto fue diseñado para satisfacer ¿a quién? Para satisfacer a Dios. Y entonces yo me tengo que preguntar cuando entro a un lugar de estos: ¿Dios está satisfecho con mi servicio? ¿Me he preocupado por conocer sus intereses? ¿Me he preocupado por conocer sus deseos? ¿Y estoy satisfaciéndolos en mi vida de acuerdo a la personalidad que me dio? ¿A los talentos, los dones están sirviendo para darle gloria porque yo conozco sus atributos? ¿O simplemente soy un consumidor de asuntos religiosos? Son dos cosas muy diferentes, pero tú eres un sacerdote. Tú existes para satisfacer a Dios. Pero como Dios es muy bueno, es demasiado y en extremo bueno y bondadoso, nunca nos dejará ir con las manos vacías. Jamás. Él sí te va a bendecir. Pero el cambio de paradigma es muy importante, porque si la iglesia y servirlo se enfoca en mi bienestar, este no es sacerdocio. Sacerdocio es: yo vivo, existo para satisfacerte a ti. Los sacerdotes buscan el corazón de Dios. Los políticos buscan el corazón de los hombres. Ya vamos a entrar en épocas electorales. Y los políticos buscan el corazón del hombre porque buscan votos. ¿Qué crees? Dios no busca votos. No es como Dios diciendo: híjole, ojalá que salgamos bien en las encuestas. Ojalá que en la encuesta de satisfacción, cuando salgan de la iglesia en convivencia, híjole, dice Dios, ojalá que me califiquen bien y voten por mí para seguir siendo su Dios. Ese no existe, es absurdo y hasta nos reímos. Pero el adorador, el sacerdote, busca el corazón de Dios. ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Por qué razón estoy yo aquí el día de hoy? Y cuando salga por estas puertas, sigo siendo un tabernáculo que porta tu presencia y me muestras allá afuera cuáles son tus deseos para mi vida, para mi familia. Esta es la gran diferencia entre David y Saúl. Todos hemos escuchado del rey David, pero el primero fue el rey Saúl. Era un hombre que vivía para satisfacer sus deseos. Era un hombre temeroso. Era un hombre al que le importaba qué decía el pueblo. Era uno de esos políticos, pero de los primeros que hubo. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo? Que vote el... Y entonces Dios le dice: oye, Saúl, es que mi pueblo no vive bajo una democracia, vive bajo una teocracia. Es cuál es mi deseo, porque al cumplir el deseo de Dios, tú vas a estar muy satisfecho y vas a recibir una gran bendición. Saúl no lo comprende. Y entonces dice la Biblia que quitó a Saúl y trajo a David, del cual dio testimonio a Dios diciendo:
es un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, cuando yo quiero, de la manera en que yo quiero. Oye, pero David, qué bárbaro, cometió unos errores terribles, garrafales. Aún en su error se arrepintió. ¿Por qué? Porque él era un sacerdote. Esa musiquita así de fondo. Él se preocupaba por conocer qué deseaba Dios. Y finalmente, la función del sacerdote es bendecir. Bendecir a las personas que lo rodean. Bendecir. Hacer o decir algo que haga sentir bien a una persona es diferente a darle lo que Dios a través de su palabra quiere impartirles. Bendecir a una persona no es únicamente el hacerla sentir bien. Si somos amables, amigables, tratamos con honor y con respeto, eso es muy importante. Sin embargo, bendecir es impartir a través de nuestros hechos y nuestras palabras lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario y en la resurrección de los muertos. Es a través de su palabra poder impartir la voluntad de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esto es bendecir. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bendecir no significa un bienestar a corto plazo, sino a largo plazo. La bendición es un catalizador de nuestro destino en Dios. Por eso cuando hablamos a nuestros hijos bendición, no solamente es afirmarlo en todo lo que hagan y concederle todo lo que quieren. Bendecir es guiar, es edificar, es instruir, es corregir. Es bendecir. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es un catalizador. Es lo que te va a llevar a cumplir los propósitos de Él para tu vida. Por eso te tengo que bendecir, te tengo que bendecir. Y a veces no te va a gustar, a veces no lo vas a comprender, a veces yo ni lo comprendo, aunque Dios trata de que sí lo comprenda. Pero hay veces que no lo comprendo, no lo entiendo porque estoy limitado y Dios es ilimitado. Pero si yo confío en Él y Él es el sumo sacerdote, si Él es el que vive dentro de mí, yo soy simplemente un tabernáculo, una carpa que carga con su presencia, y Él me bendice a través de su palabra. Porque cuando decimos bendición a través de su palabra, pensamos en pasajes que hablan específicamente de provisión y de sanidad. Pero bendecir es también esos pasajes que hablan en contra de la codicia, de la avaricia, de la inmoralidad. Me está bendiciendo. ¿Por qué? Porque al yo aceptar su palabra, estoy preparándome para caminar en sus propósitos y llegar a su destino. Estos son los propósitos de un sacerdote. Ahora, así como Superman tiene una kriptonita. ¿Cuántos saben que Superman le hace daño a la kriptonita? Todos, ¿verdad? Hay una kriptonita que debilita la función de un sacerdote, y es la condenación. Son las acusaciones que recibimos como dardos del enemigo para descalificarnos por errores que sí hemos cometido, por fallas que sí están en nuestro expediente.
Y entonces cuando hablamos de esto en la iglesia, lo primero que podemos hacer es que yo no estoy calificado para ejercer este sacerdocio. Porque yo tuve este error y tuve este error y tuve esta falla y tuve este pecado. Y entonces va socavando la condenación, el fundamento del pacto de Dios para llevarme a un destino y disfrutarlo, conocerlo y que Él me conozca. Eso le sucedió a un sacerdote del Antiguo Testamento. Y lo registra el profeta Zacarías de esta manera. Dice: entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y el acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. O sea, está diciendo Dios: sí cometió una falla Josué, sí no es perfecto, sí hay algo que tiene que solucionar en lo profundo de su alma y de su corazón. No estoy haciéndome de la vista gorda. Yo sé quién es Josué, yo sé quién es Luis, yo sé quién es Juan, yo sé quién es María. Yo te conozco en lo más profundo, en lo más íntimo, en lo secreto de tus pensamientos y deseos. Yo te conozco. Pero eso no te descarta para ser mi sacerdote. Y recibes la acusación, te sientes descartado y descalificado como Josué. Pero luego continúa diciendo el profeta: la ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban ahí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Y luego yo dije, o sea, Zacarías, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Habla de la renovación de nuestro entendimiento. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Josué. Cuando el Antiguo Testamento dice el ángel del Señor, es la figura de Cristo. Y habla solemnemente a Josué y le dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice, ahí va, sacerdotes, listos. Si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás, esta palabra es la palabra clave en el sacerdocio. ¿Recibirás qué? Autoridad. El reino de Dios, la columna vertebral del reino de Dios es autoridad. No es amor. Amor sí es importante y Dios es amor. No es simplemente justicia, aunque Dios es justo. Y podemos así repasar todos sus atributos. La columna vertebral de su reino y que activa nuestro sacerdocio se llama autoridad. Pero si yo me siento descalificado y condenado por los errores de mi pasado, entonces voy a creer que yo no soy ese tabernáculo, que yo no tengo la autoridad para establecer ese lugar de adoración en mi casa. Y recibo esta condenación pensando: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para? Y entonces el Señor interviene y dice: Josué, tú eres sacerdote. Interviene Dios para quitar esta acusación que el diablo ha traído sobre nuestros corazones y que nos impide ejercer el sacerdocio y nos lleva a practicar otras cosas que en algunos casos ni pecados son, pero que nos distraen del sacerdocio. Y entonces dejamos de disfrutar su presencia, dejamos de actuar en sus propósitos porque yo me siento descalificado. Ahora Dios está cambiándole las vestiduras,
diciéndole que recibirá autoridad y lo está impulsando, corrigiendo para que camine sus caminos y lo sirva con cuidado. Este servir con cuidado es preocuparte por conocer y entender los deseos de Dios. No es mis deseos, no es cuál oración me hace sentir a mí más santo, no es cuál canción me gusta más para sentirme que adoro mejor a Dios. No, no, no. Se trata con cuidado de comprender quién es Él, cuáles son sus atributos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus propósitos. Con mucho cuidado, con reverencia, es que lo estoy conociendo. Está transformando mi manera de pensar, está cambiándome las vestiduras sucias y estoy caminando ahora en una nueva dirección, porque yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Y si tú y yo logramos, por el poder del Espíritu Santo, vencer esta condenación y quitarnos de la cabeza estos paradigmas de lo que es el sacerdocio y que hemos aprendido desde muy pequeños, que son ciertos iluminados, ciertos ordenados, ciertas personas con un llamado especial. Si logras quitarte eso de la cabeza y comprender que eres hijo, que fuiste lavado por la sangre de Jesucristo y estás en un proceso de santificación con una identidad clara de sacerdote, donde Dios desea manifestar su presencia y su poder en ti. Si logras transicionar y con cuidado comprender por el Espíritu Santo lo que Dios ha hecho en ti, créeme, cristianismo va a ser muy, muy satisfactorio. Dice: te daré autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Acompáñame a orar. Si tú has creído en Jesús, has entregado tu vida a Él, lo que la Biblia llama nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo, y tú sabes, porque el Espíritu Santo te ha confirmado que eres hijo de Dios, eres también sacerdote. Esa es tu identidad. Nadie pierde su identidad. No hay manera de perderla. Pero tal vez estás como Josué, por errores, por pecados, en los que tal vez tú dices: yo no soy culpable, pero te haces responsable de ti mismo. Y sin condenación vamos ante Dios y decimos: Señor, esta es mi condición. A lo mejor la desilusión te ha llenado el corazón, la frustración, y que Dios no ha respondido a tus oraciones de la manera en que tú esperabas. Pero tú sigues siendo un sacerdote. Tu mujer sigue siendo una sacerdotisa, y tú eres el tabernáculo donde vive la presencia de Dios y se afirma en su pacto, donde tú le ministras a Él y bendices a los que están a tu alrededor. Esa es tu identidad. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a comprenderlo. Ayúdame a comprenderlo. Ayúdame a disfrutarlo. Y ayúdame, Señor, a ejercerlo. Y mujeres, aunque se usa más en masculino el término sacerdote, tú tienes la misma libertad. La misma libertad, porque eres hija de Dios, de ejercer tu sacerdocio. Y si eres mujer soltera, criando hijos, tú eres el tabernáculo en tu casa.
Personas que están aquí, que sus familiares no comparten su misma fe. Tú eres el tabernáculo en tu casa. Tú llevas la presencia de Dios. Señor, ayúdanos también como iglesia ser para nuestra sociedad una iglesia de sacerdotes, y que al salir por estas puertas podamos, Señor, funcionar en nuestro sacerdocio para que otros vengan al conocimiento de Cristo, y que los que ya creen puedan ser discípulos, sacerdotes que te sirven, que te aman y que llevan tu gloria a esta ciudad. En este momento de oración, ayúdame a orar por Juan Daniel Fayet. Él sigue en el hospital, en el proceso de recuperación. Ya le hicieron el trasplante de médula, pero está en un momento complicado, decisivo, como parte del tratamiento. Y vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que tú le guardes de toda infección, de todo virus, de toda enfermedad. Que, Señor, poco a poco vaya avanzando este trasplante y sea exitoso y se empiecen a multiplicar las células buenas, Señor. Que se multipliquen y empiecen a darle al cuerpo lo que necesita, Señor. Que tú lo llenes en esta hora, que su sistema inmunológico, Señor, sea sustentado por ti mientras se completa el proceso del trasplante. Hoy oramos por los enfermos, Señor, porque la vara de Aarón reverdeció y creemos que los milagros de Dios son para hoy. Y oramos para que tú obres, Señor, estos milagros físicos de sanidad, pero también los milagros de restauración en cada hogar. De lo que creemos que es imposible y que ya no hay vuelta atrás y creemos que ya todo se arruinó, Señor, que reverdezca esa vara, que reverdezca ese matrimonio, que reverdezca esa relación con nuestros hijos, que reverdezca, Señor, y que podamos participar de tu naturaleza divina, siendo testigos de tu bondad. Y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.